Hola, soy Anabel Cabrera Pimentel. Estudio en UNADEM la licenciatura de Enseñanzas de Matemáticas. El tema de hoy es la ley de seno. La ley de seno tenemos como teorema: si un triángulo ABC, las medidas de los ángulos opuestos a los ángulos ABC son respectivamente ABC. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la ley de seno dice que trabaja el ángulo con el lado opuesto y otro dato o otra información, como aquí, que nosotros el seno de A es respectivamente trabaja con el lado opuesto, que es A. Entonces, viceversa, consecuencia, todo es lo mismo. Entonces, ¿por qué hay dos formas? Porque esta es cuando arriba está el seno de A, estamos buscando el ángulo. Y cuando estamos buscando el lado, entonces A está arriba del seno de A. Entonces, eso nos quiere decir que esa es la ley de seno. La ley de seno en la vida cotidiana puede ser cuando realmente un edificio, queremos medir la sombra del edificio, el faro cuánta luz o en qué distancia lleva la luz hacia el barco, o la forma de, puede ser el ángulo y la distancia que mide cuando el niño tira un objeto para poder tirar la pelota. La conclusión es, cuando no tenemos un conocimiento matemático, un conocimiento lógico de algo, nosotros vemos nada más porque realmente nuestro cerebro razona como instinto a la necesidad de uno. Entonces, cuando ya tenemos algún fundamento o algo lógico del tema, entonces ya vemos de otra forma las cosas. Entonces, aquí veremos el tema, cómo nos puede explicar. Vamos a trabajar con un ejercicio con un triángulo oblicuángulo. Quiere decir que es un triángulo con diferentes ángulos. Entonces, un oblicuángulo puede trabajar con las razones trigonométricas. Y ahora queremos trabajar con la ley del seno. La ley del seno nos indica que trabaja con el seno del ángulo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que el seno de A, su opuesto es A, y el seno de B, su opuesto es B, y el seno de C, C. Entonces, aquí tenemos que los ángulos siempre tienen que ser mayúsculas, no importa la posición que se encuentren los ángulos, pueden estar aquí, 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 diferentes. Pero eso sí, tienen que ser con la letra mayúscula. Nosotros lo pusimos de este lado A, el ángulo B y el ángulo C. Dice la ley del seno que tiene que trabajar con el opuesto de su ángulo. ¿Qué quiere decir? Que el opuesto del ángulo es A, se pone con minúscula. El opuesto de B aquí está, con minúscula. Y el opuesto de C, con minúscula. Entonces, aquí tenemos una parejita. ¿Qué quiere decir una pareja? Que realmente el ángulo A con el opuesto A, que es su lado, tiene los valores. Aquí nada más tenemos el lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con A. No es necesario que trabajemos con los tres. Necesitamos dos. Entonces, como aquí el ángulo C y el lado C no tenemos ningún dato, no se puede trabajar con C. Entonces con B sí se puede trabajar, aunque no tengamos el ángulo, tenemos el lado. Ahora, hay otra forma que se puede trabajar con el seno, que es al revés. Es A, seno de A, B, seno de B y C, seno de C. ¿Por qué
2. Y es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero con esto se puede trabajar cuando estamos buscando el ángulo. Y esto cuando estamos buscando el lado. Ahora, nosotros estamos buscando ahorita el ángulo de B, entonces tenemos que trabajar con este. Porque son dos, no son dos, es uno mismo que cambiamos la posición para que cuando nosotros despejemos lo que necesitamos se nos haga más fácil. Entonces de esa manera, entonces trabajamos con A, que es el seno de, con el seno de A y su opuesto, que es A, igual con el seno de B, porque sé que tenemos los datos, y el opuesto B. Entonces sustituimos el seno de A, si lo tenemos, que son 100 grados, sobre el lado que es de A, que son 17 metros. Igual, el seno de B, ¿quién es B? No lo tenemos, entonces le ponemos con diferente color para saber que necesitamos a B. Sobre el lado B, que sí lo tenemos, que es 13 metros. Ahora, despejamos a B. Entonces, como se está observándolo y está dividiendo, entonces tiene que pasar multiplicando. De la misma manera que es 13 metros por el seno de A, que son 100 grados, sobre el lado opuesto, que son 17 metros. Entonces queda el seno de B. Pero no se ha despejado aún. Entonces, ¿cómo lo despejamos a B? Es como cuando estamos haciendo la inversa. La inversa es arcoseno. Pero el arcoseno también lo podemos escribir como seno menos 1. Entonces, de los dos lados tenemos que poner seno menos 1. Eso tiene que estar multiplicando por esto. Entonces, como son la inversa, se cancela y queda sola B. Ahora, con la calculadora vamos a hacerlo. El seno, el arcoseno por 13 metros por el seno de 100 grados entre 17 metros. Nos queda un total de 48.858 grados, que eso es lo que equivale a B, al ángulo B, que también lo podemos escribir como sexagesimal, que quiere decir que es 48 grados 51 minutos con 30.99 segundos. ¿Por qué dos cantidades? Es la misma, pero con exactitud es este. Ahora ya tenemos el ángulo B. Por lo siguiente ya podemos obtener el ángulo C, que nada más, como sabemos que un triángulo mide 180 grados, entonces si un triángulo mide 180 grados, lo que vamos a hacer es restar los demás ángulos para obtener el ángulo de C, que es 180 menos 48 grados 51 minutos 30.99 segundos menos el otro que es el ángulo de A, que son 100 grados, es un total de 30
31.141 grados. Y eso quiere decir que es 31 grados 8 minutos 29.01 segundos, que es lo mismo. Entonces tenemos ya el ángulo C, lo subrayamos, que ya tenemos el ángulo C. Como ya tenemos los dos ángulos, ya podemos obtener el lado C que nos hace falta. ¿Cómo lo obtenemos? Como ya tenemos todos los datos, nos vamos otra vez aquí y podemos trabajar con A porque ya lo que teníamos, y con C. Ahora, puedes trabajar con los dos y sale lo mismo, pero yo quiero trabajar con C, entonces pero ya ahora no vamos a trabajar con ese, vamos a trabajar con ese porque estamos buscando un lado. Es A sobre el seno de A igual a C, porque quiero trabajar con C, sobre el seno de C, que es sustituir, y queda que A es 17 metros, con el ángulo de A, el seno que es 100 grados, igual con C, que ya sabemos cuánto mide. Ese que no sabemos cuánto mide, entonces lo dejamos así. Pero el seno de C sí ya lo sabemos, porque aquí está. Entonces, lo ponemos el más exacto, que es el 31 grados, 8 minutos, 29.01 segundos. Despejamos a C. Ya cuando despejemos a C, entonces nos queda que este está afectándole y le estorba. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces es 31 grados, 8 minutos, 29.01 segundos por 17 metros. Entonces, sobre el seno de 100 grados. Es un total de, haciéndolo con la calculadora, nos sale pero aquí nos falta el seno. Entonces aquí tenemos que poner el seno. Ay, no, ya me equivoqué. Sigamos bien.